¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Catherine Montoya y hoy vamos a ver el estudio sobre los rudimentos. Entonces, para comenzar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, Señor, estudiar de tu palabra y poder aprender cada día más de ella. Que seas tú hablando, Señor, a través de mí y que no permitas que diga nada, Señor, que no sea para la edificación de tu iglesia. Y también te pido, Señor, que abras las mentes y los corazones de cada persona que ha de escuchar este estudio, Señor, para que sea, Señor, tocando sus corazones, sus vidas y abriendo, Señor, sus ojos espirituales para que aprendan cada día más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver la introducción. Nos vamos a basar en Hebreos 5:12 y Hebreos 6:1. Para comenzar vamos a mirar qué significa primero que todo rudimentos, porque suena un poquito extraño. Vamos a leer por acá en una versión que tengo. Esta es la versión La Santa Biblia. Y dice en Hebreos 5:12: pues debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, todavía tenéis necesidad de que os enseñen los primeros rudimentos de oráculos divinos, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en el 6:1 nos dice: por eso, dejando aparte la doctrina elemental sobre Cristo, elevémonos a la doctrina perfecta, sin volver a echar los cimientos del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer en el auxilio de Dios. Bien, resulta que los rudimentos es como lo que aprendemos primero en base a nuestra fe cristiana. La palabra rudimentos es usada para hablarnos de los primeros estudios de cualquier conocimiento. Es decir, no se usa solamente para hablar del cristianismo, de la doctrina de Cristo, sino que realmente es usada para cualquier cosa en lo cual usted esté aprendiendo los primeros pasitos, por así decirlo. La palabra viene del latín rudimentum y significa aprendizaje, comienzos, pruebas o primeros elementos. La raíz es rudis y correspondía a algo tosco, en algo rudo o ignorante por falta de trabajo y o de conocimiento. Este concepto hace referencia al desarrollo imperfecto o primitivo de algo y a los primeros trabajos de una disciplina científica o profesional. En conclusión, podríamos decir que los rudimentos son como ejercicios básicos que permiten, una vez dominados, avanzar a interpretaciones más complejas. Ahora, si vamos a llevar esto al ámbito cristiano, podríamos decir que los rudimentos es como cuando nosotros estamos apenas conociendo el Evangelio y son nuestros inicios en el cristianismo. Por así decirlo, nuestros primeros pasos, nuestro primer conocimiento, y algunos lo llaman el primer amor. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, que dicen vuelva a su primer amor, porque cuando usted está en sus primeros pasos con Cristo, usted está tan enamorado de Él en ese tiempo que usted quiere presentárselo a todo el mundo. Pero una vez pasada esa época de enamoramiento, como que vamos menguando. Y no es que menguemos, lo que pasa es que ya nos hacemos un poco más maduros con respecto a cómo debemos de llevar ese evangelio a otros. También es importante que, como en toda relación, sepamos que es una etapa de enamoramiento, donde conocemos más a la persona, ¿cierto? Es cuando ya vemos como esa etapa de noviazgo, que acaba de llegar una persona a nuestra vida, que apenas la estamos conociendo. Entonces empezamos a verle sus defectos, como también comenzamos a verle lo que tiene positivo. Pero casi siempre nos pegamos más de lo bonito, dejando de lado lo malo. Resulta que en el cristianismo casi siempre hacemos lo contrario. Nos pegamos de lo que no nos gusta y agarramos únicamente lo que nos gusta. Es decir, la gente llega al cristianismo esperando las bendiciones, esperando que Dios me sane, esperando que Dios haga, pero no estoy dando yo nada. Quiero yo que todo Él me lo dé, pero yo no doy nada. Ahora, también es como cuando estamos empezando a conocer desde pequeños cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, el autor se llama John Bunyan,
Este libro es muy bonito, yo lo leí ya hace tiempo, me gustó muchísimo, se los recomiendo. Es el segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia. Y también tiene la película, les voy a pasar el enlace para que lo vean. En esta película, él muestra una parte y la llama el lago del desaliento. Pues es el momento cuando estamos comenzando nuestro camino hacia el cristianismo, que nos damos cuenta de que las cosas no son como algunos la pintaban, ¿cierto? No como Dios nos dijo que era, sino como la gente la pinta. Porque si realmente nos basáramos en como Dios lo dice desde el principio, no tendríamos este tipo de desaliento ni de desánimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el lago del desaliento? Es cuando ya la persona puede decir no me interesa continuar. Es cuando vemos al cristiano que apenas está comenzando y que le pasan una cantidad de cosas, ¿cierto? Un montón de pruebas. Ese es el lago del desaliento. Y en esas pruebas es cuando o se afirma la fe o definitivamente la persona dice no continúo. Entonces ahí ya hay una separación de la relación entre esa persona con Dios sin ni siquiera haberla comenzado, porque no le dio la oportunidad a Dios de mostrarle que sí la podía sacar de ahí, pero la persona simplemente prefirió hacerlo por sus fuerzas y devolverse al mundo. Entonces por eso se llama el lago del desaliento. Y también es porque no conoció a Dios de una manera profunda, sino que solamente lo miró de una forma superficial. Entonces no pudo superar esta etapa. Ahora, ahí conocemos nuestros derechos y nuestros deberes, ¿cierto? Nuestros deberes son abandonar al mundo y nos parece una carga tan pesada, nos parecen esos deberes muy fuertes muchas veces. ¿Por qué? No porque sea difícil de hacerlo, porque es que cuando estamos en Cristo no es difícil hacerlo. El problema es que no queremos soltarlo. El problema es que nos agarramos tanto a ese mundo que ya no queremos soltar al mundo. Entonces, como tenemos ese pecado ahí agarrado, no lo queremos soltar. Y ahí es cuando dejamos de lado también los derechos y nos olvidamos de cuáles son nuestros derechos cuando llegamos a ser hijos de Dios. Y nuestros derechos son el perdón de pecados, la resurrección de los muertos, una nueva vida, una eternidad en el monte, en el palacio de Sión, con nuestro Rey maravilloso Jesucristo, en un lugar donde no hay tristeza, ni dolor, ni llanto. Ahora, el autor de los Hebreos nos presenta los rudimentos de la doctrina de Cristo en el capítulo 6, versículo 1 y en el capítulo 5, versículo 12. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice: enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y dice cimientos importantes en esos versículos que les leí ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor a los hebreos? Que los rudimentos de la doctrina de Cristo son los importantes cimientos donde está fundamentada nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahí nos da la lista de cuáles son. Nos dice que son. Entonces vamos a mirarlo, que es nuestro proceso como cristianos, como creyentes nuevos en la fe, y también es el proceso que nosotros atravesamos a través de nuestra vida cristiana. Entonces el primero es el arrepentimiento de obras muertas o de malas conductas. Eso es lo primero que hace un creyente, arrepentirse. Luego pone su fe en Dios, en que Dios le da ese perdón de pecados. Allí está la tercera, es el bautismo. Cuando nosotros ya nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Dios, nos bautizamos. Y luego de eso nos hacen la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Cuando el Espíritu Santo le dice a usted para qué va a servir. Luego de eso viene la resurrección de los muertos, que sabemos que cuando nosotros partamos de este mundo, el Señor nos va a resucitar, y luego el juicio eterno. Esos son los 6 rudimentos básicos. Vamos a ver uno por uno en las próximas lecciones para que profundicemos. Pero también el apóstol Pablo nos menciona otros rudimentos, pero son los rudimentos del mundo. Eso está en Gálatas 4, versículos 3 y 9, y en Colosenses 2, versículos 8 y 20. Gálatas 4:9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
En la Nueva Traducción Viviente dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Él aquí en la Nueva Traducción Viviente no los llaman rudimentos, sino que los llaman principios espirituales. Ahora, la Nueva Traducción Viviente en Gálatas 4:3b nos dice, éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y en la Reina Valera nos dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Es decir, ¿qué es lo primero que nos enseñan a nosotros nuestros padres? Que es no haga esto, eso no se hace, cuidado que es peligroso. Son leyes, normas y reglas, casi siempre lo primero que nos enseñan. Los capítulos 3, 4 y 5 de Gálatas está lleno de esto, mostrándonos la exhortación que está haciendo el apóstol y es a no volver a lo que se enseñó primero. Si miramos el contexto que nos está hablando la palabra, nos está diciendo es que no volvamos a lo que se dijo en la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de la idolatría, de la circuncisión, de guardar los días, meses o años, y más adelante habla de las obras de la carne. Miremos que aquí encierra en cosas que vemos que están haciendo división entre los mismos cristianos. Y nosotros como maestros no podemos permitir que eso suceda porque antes debemos de enseñar lo correcto. Ahora, ¿qué nos dice? Que los gentiles, que nosotros como gentiles, al igual que los gálatas, corremos el riesgo de ser mal enseñados por personas que quieren ponernos bajo las obras de la ley y como dijo el apóstol Pablo, están invalidando el nuevo pacto que se hace es por la fe y no por las obras. Nos quieren poner nuevamente ese yugo que Cristo ya llevó. Colosenses 2:8 20 al 23 y 3, 1 al 11. Quisiera que lo estudiaran en casa para no extenderme mucho. Se los voy a leer lo que se da la perspectiva de estos pasajes, pero se lo repito. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y versículos 20 al 23. Y Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Allí en esos pasajes el apóstol nos da la perspectiva ya más amplia de lo que nos habló también en Gálatas. Entonces nos está hablando cuáles son los rudimentos del mundo. En versículo 2:8 nos dice, tradiciones de hombres, son las costumbres, palabrerías que parecen correctas, son aquellas cosas que a nosotros nos dicen y que parecen que fueran buenas, como lo dice la misma palabra, porque dan una apariencia de santidad, pero que realmente no pueden santificar el corazón. ¿Cómo qué? El hecho de que le dicen a usted, para usted entrar a la iglesia, si no tiene falda no puede entrar. Tiene que estar sentado al momento de la oración, tiene que arrodillarse para aquello, tiene que alzar la mano cuando le digamos, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Es decir, son tradiciones de hombres, ¿cierto? Cada congregación, digamos, tiene su tradición. Entre por el lado tal, se sienta en tal parte, luego se sale por la otra, bueno, etcétera, 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 y se vuelve ya como tanta costumbre que llegamos a sentir que si no lo hacemos vamos a caer en pecado, cuando estos son simplemente costumbres y tradiciones de hombres, no impuestos por Dios ni por la palabra. En el versículo 2:16 nos habla el segundo punto que es comida, bebida, días de fiesta, días de reposo y de luna nueva. No sé si han escuchado a los judaizantes, pero ellos manifiestan que usted cuando llega al cristianismo de igual manera debe seguir guardando el sábado. Hay aquellos que por revelaciones de ángeles también dice que se debe de hacer guardar el sábado, cuando realmente la palabra no nos dice eso. Aquí nos está diciendo el apóstol en el 2:16 que nadie los juzgue ni por comida. ¿Qué pasa? Que dicen es que no puede comer cerdo, que no puede comer esto, que no puede comer aquello. Los están poniendo nuevamente bajo ¿qué? Bajo la ley. Que no beba, que esta bebida está mal, que aquella está mal, que bueno, etcétera. Una cantidad de normas que realmente son normas de hombres, no porque sea Dios el que haya dicho eso no se debe de hacer. Y que estaban era en la ley,
que ahora nosotros como gentiles tenemos una libertad en Cristo, no para hacer lo que queramos, no es para que vivamos en libertinaje, pero tampoco es para que tengamos una carga que realmente ni los judíos pudieron cumplir. Con lo de los días de reposo, bueno, aquí está, ¿cierto? Con lo de las fiestas judías, nosotros somos gentiles, nosotros no debemos de guardar fiestas judías. En el 2:21 nos dice, en aquellas que dicen no toques, no pruebes esto, no te acerques a aquello, hay personas que incluso han dejado de evangelizar otras personas porque dicen es que yo con ellos no me puedo mezclar. Cuando alcanzamos un nivel espiritual, vamos a poder acercarnos a ciertas personas sin dejar que esa persona nos contamine a nosotros. Ahí está el secreto. Poder estar en el mundo sin que el mundo me afecte a mí. Antes yo afectar ese lugar con la luz de Cristo y ser una luz y hacer una diferencia. El cuarto punto está en el 2:18, nos dice rendir culto a ángeles. Hay sectas que se han creado simplemente porque dicen es que yo tuve la revelación, un ángel me dijo y entonces por eso es así, 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 dejando atrás lo que ya Cristo enseñó y lo que los apóstoles enseñaron hace muchísimos años. Por lo tanto, ahí usted lo que está haciendo es rendirle culto a ese ángel, porque usted no sabe si es un ángel caído el que le habló a esa persona, y esa persona, en vez de ir y discernir a través de la palabra, lo que hizo fue que dijo sí, es correcto lo que él está diciendo porque tiene apariencia de piedad y lo aceptan como una verdad. El 5 está en el capítulo 3, versículos 1 al 2. Nos habla no enfocarse en lo terrenal. Esta es otra parte que nos está hablando que son rudimentos del mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo nos afecta lo que pasa al alrededor. Nos afecta el hecho de pensar qué vamos a comer, qué vamos a beber, dónde vamos a vivir. Todo eso nos afecta porque estamos poniendo nuestros ojos en el mundo. Y el Señor nos dice aquí que cuando volvemos a esos rudimentos del mundo es porque nos estamos enfocando nuevamente en lo terrenal. Por eso debemos de hacer esa diferencia y comenzar ya a poner nuestros ojos en lo celestial, porque nuestra ciudadanía ya está en el cielo. Su cédula ya no debe de decir colombiana, venezolana, mexicana, argentina, no, debe decir ciudad de Sión, que es para donde vamos, a la nueva Jerusalén. Ese es el lugar, esa es su ciudadanía. No se le olvide eso, porque el enemigo a veces nos quiere hacer pensar que nuestra ciudadanía está aquí en la tierra y así no es. Luego nos habla de la inmoralidad sexual en los versículos 3 al 5. Ese es otro de los rudimentos del mundo, la fornicación. Y tristemente, he visto muchísimos casos de muchas personas que están sirviendo al Señor en fornicación y están transmitiendo ese espíritu a una cantidad de personas que apenas están nuevas en la fe. Por lo tanto, nosotros, si queremos servirle al Señor, debemos de estar en completa santidad y habernos alejado de la fornicación y de cualquier inmoralidad sexual, ya sea pornografía, adulterio, pasiones desordenadas, como nos lo dice también en este versículo, malos deseos. Todas esas cosas debemos comenzar a limpiarlas, porque nos dice la palabra que sobre estas personas viene la ira de Dios. En el 3:5 también, como les digo, nos habla pasiones desordenadas y malos deseos. Y nos habla de la avaricia. Algunos dirán, ¿pero qué tiene la avaricia? La avaricia es porque cuando yo pongo mi mirada en las cosas del mundo, en querer conseguir dinero, en querer conseguir más cosas, en que yo quiero una casa mejor, en que yo quiero un carro mejor y me enfoco toda mi vida en estar en esa superación personal, pero que realmente una superación económica, se vuelve un idólatra a las cosas del mundo. Entonces, para que tengamos también cuidado con esto. Ahora, en la lista anterior se nos hace la advertencia en el versículo 3:6 de Colosenses, que por causa de esto vendrá la ira de Dios. Debemos de comenzar a arrepentirnos y si usted no lo ha hecho, hágalo hoy. Ahora, también nos da una lista Dios más adelante y son cosas que aprendemos nosotros en el mundo, de las cuales también nosotros nos debemos de despojar. No son pecados mortales, pero sí son pecados que debemos de ir corrigiendo para evitar dar mal testimonio
Y así nos vamos a despojar del viejo hombre para revestirnos del hombre nuevo. Como dice la palabra, para que nos renovemos hasta el conocimiento pleno de Jesucristo. Esto está en el versículo 3:10 de Colosenses. ¿Cuál es esa lista que nos deja el apóstol? Yo aquí saqué algunas de varias versiones y dice que es la ira, la furia, el enojo, el comportamiento malicioso, la blasfemia o calumnia, el lenguaje sucio, ojo con las malas palabras y las mentiras. A Dios no se agradan los mentirosos. Entonces, como tarea vamos a tener lo siguiente. Vamos a leer Colosenses completo y Gálatas completo. Vamos a sentarnos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa revelación de esa palabra que estamos leyendo, porque en esto se basa casi toda la doctrina cristiana. Lo vamos a leer, por favor, si tienen dudas o inquietudes me escriben, me hacen llegar un mensaje. Y luego de haber hecho estas dos lecturas, usted va a tomar nota de los versículos que hablan a su corazón y que usted va a escribir en su cuaderno. Me va a tomar una foto de eso y me la sube nuevamente al Classroom. Aquí va a aparecer el link que dice entregar tarea. Eso es cuando ya haya leído Colosenses y Gálatas. Antes no. Usted ve este video, luego lee estos dos libros y luego de que lo haga, da a entregar tarea junto con la imagen que usted toma de esto. Ahora, luego de que haya hecho eso, debe de hacer lo siguiente. Debe de examinarse y pensar cuáles de estas prácticas que acabamos de estudiar y de leer ha caído. Y si cayó, que se debe de arrepentir. La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Pero si usted dice yo no me quiero levantar de allí, ya es la decisión suya, ¿cierto? Pero es muy importante que a partir de este momento usted se arrepienta de esas obras muertas y comience realmente a buscar al Señor de corazón. Escriba en su cuaderno sus cambios, los que ya ha tenido hasta hoy, lo que usted era antes y que ahora ya no lo hace. Y no por imposición, sino por amor a Cristo. Y el por qué ya aborrece ese pecado. ¿Qué es lo que aún le cuesta dejar? Esa es otra pregunta que usted va a escribir allí y va a decirle al Señor qué es lo que aún le cuesta. Y eso que le cuesta usted se lo va a entregar al Señor y va a estar en una oración constante, diaria, en un lugar donde usted lo vea y lo recuerde, para que usted todos los días le pida al Señor que haya un cambio en su vida en esa área. Si usted, digamos, en este momento está en un pecado de un comportamiento malicioso, comience a decirle al Señor, Señor, tengo este comportamiento así, así, esto no te agrada, te lo entrego, Señor, y hazme diferente. Todos los días, entréguelo hasta el día que ya usted, hasta pasa el día y usted diga, ven, verdad que estoy orando por esto, pero ya no lo hago. Y si aún practica algo de la primera lista, apártese de ese pecado inmediatamente, por favor. Aún está a tiempo de saldar cuentas con el Señor. Tenga en cuenta que si usted se identifica con ello, es decir, porque está viviendo en unión libre, está viendo pornografía o está en este tipo de cosas y está poniendo su mirada en lo terrenal, usted está dedicando más tiempo al mundo que a Dios, eso es idolatría y está bajo prácticas que a Dios no le agrada. Y también es muy importante saber que esto debemos de hacerlo por amor a Cristo, no por imposición, porque la ley ya fue abolida por el Señor en el sentido de que Él ya la cumplió. Él ya llevó en su propio cuerpo eso que teníamos nosotros que cumplir, que no éramos capaces. Y como Él ya lo hizo, ya usted no lo tiene que hacer. Ya lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón al Señor y apartarse, ser radical en eso, cerrar esa puerta, porque de lo contrario, usted no puede enseñar a otros. Ojo con esto que le estoy diciendo y espero que le quede grabado en su corazón. Usted no puede enseñar a otros cuando se encuentra en pecados mortales. No puede hacerlo porque cuando usted lo hace está en desobediencia directa a Dios, porque ya usted es conocedor de la palabra. Y al usted hacer eso, está yendo directamente en contra de lo que Dios manda. Y Dios le va a pedir cuentas de eso. Y puede ser a través de una disciplina que a usted no le va a gustar. Así que si usted está recibiendo este mensaje el día de hoy
y necesita arrepentirse de algo, hágalo hoy mismo, pídale perdón y apártese de ese pecado para que usted pueda comenzar a ver cómo el Espíritu Santo se va a mover a través de su vida. Y se lo digo por experiencia. Cuando usted renuncia completamente a ese pecado, el Señor hace unas cosas maravillosas y Él se va a poder mover en su vida, mover en su corazón, pero siempre y cuando usted se disponga y usted le permita a Él que lo haga. Que el Señor le bendiga, que tenga una feliz resto de tarde y recuerden, a la mano derecha aparece el mensajito que dice añadir tarea. Ahí me manda la foto del resumen o de lo que usted escribió de Colosenses y de Gálatas. Léanselo. Para eso van a tener esta semana. Ya la próxima semana les estaré compartiendo el siguiente tema con respecto a rudimentos. Que estén bien. Chao.